con algunas dificultades de siempre. En fin, tenemos ahorita 16 alumnos en clase. Han habido buenas notas, han habido muy buenas notas, una muy buena nota. Han habido cosas indebidas también. Tratamos con varios profesores, con el coordinador cruzamos un poco la información, si encontramos algo sospechoso, comparamos, oye, esto, tú tienes una respuesta similar a esto, entre todos dices, sí, yo tengo otra igualita, entonces ahí nos damos cuenta. Siempre se nos puede pasar, alguna vez alguien nos la puede hacer, pero recuerden, muchachos, que si bien no podemos pecar al 100%, sí muchas, nos damos cuenta de una gran mayoría. Entonces, tengan cuidado con esas cosas. Yo sé que existe ahora mucho software que te hace software, hay varios bots, hay varias de estas cosas. Yo no está prohibido que lo usen para estudiar y que les dé algunas ideas. Lo malo es que lo utilicen para la práctica, porque eso es como que alguien te estuviera ayudando. Es exactamente lo mismo y es estar en contra del reglamento de estudios de la universidad. Pero por otro lado, si uno lo usara para estudiar, le diera unas ideas y uno aprendería a programar, sería fenomenal. Pero muchas veces ocurre de que casi copian lo que les da el software, igualito. Y eso tiene varias cosas que uno se da cuenta, o sea, tiene un estilo de programación y alguna forma de programar y alguna forma de hacer las cosas que ni siquiera están bien. O sea, puede que funcionen, pero no están bien desde el punto de vista de una buena programación. Y esas cosas no deben ocurrir, ¿ok? Eh, Vamos a tomar algunas medidas adicionales en la tercera y la cuarta práctica para disminuir eso. Eh, Varias otras medidas vamos a tomar. Hemos descubierto mucho, lamentablemente, y no hablo de este salón en particular, sino en general en el curso y en otros cursos también. Yo dicto C++ en otra carrera, no esa carrera de ingeniería industrial, en otra carrera, carrera de sistemas, y también se están tomando una serie de medidas para evitar estas cosas. Lamentablemente, los malos comportamientos de las personas hacen que se tomen este tipo de medidas. Cuando recién ingresamos a la fase totalmente virtual en el año 2020, desde que entramos eso, las clases se comenzaron el 19 de marzo del 2020. Las primeras prácticas no sabíamos ni cómo tomarlas y el promedio de prácticas casi se puso en 18. La cantidad de copias, plagio fue increíble. Y tuvimos que tomar algunas medidas, algunas de las cuales subsisten hasta ahora y van a subsistir. Como por ejemplo eso que pasa, por ejemplo, en la primera parte, en la parte teórica que dan ustedes, donde se presenta una pregunta a la vez y no se puede retroceder. Esa fue una medida que se tomó a consecuencia de comportamientos indebidos sobre todo en esa primera etapa de la pandemia en donde no sabía muy bien esas cosas. Cuando vimos que el promedio en general de los salones casi todos tenían 18 de promedio, eso es totalmente anormal. La nota más baja creo que era 16. Eso es totalmente anormal. Era obvio que estaban copiando, era obvio que se estaban... Cuando tomamos esas medidas, esas y varias medidas, las cosas volvieron a su estándar más o menos normal. Y los programas de buena programación, a medida que pasan los años, se han aparecido otras herramientas, aparte de los mafiosos que te están diciendo yo te hago la práctica, yo te hago el trabajo, y te cobran por eso. Hay unas denuncias, incluso en la Universidad del Pacífico, donde han encontrado a gente dedicada a eso, donde el día del examen o la práctica, te cobran que 100 soles por pregunta, qué boceazo, ¿no? Aunque han habido denuncias, ese tipo de cosas, pero incluso, y ahora con las nuevas herramientas de software, más complicado, entonces uno tiene que
estamos obligados a tomar medidas, medidas antipáticas, ¿no? Eso de que uno no pueda retroceder es una medida antipática, porque de repente uno no tiene una respuesta en ese momento y después uno avanza y uno dice, ah, ya sé cómo es. Pero no puedes hacer eso porque se usa, comienzas a repartir las preguntas y entonces después te contestan, ¿no? Entonces tú avanzas en otras. O sea, lamentablemente pasan esas cosas. Es muy, muy lamentable cuando ocurren este tipo de cosas. A mí me fastidia mucho cuando ocurren este tipo de cosas. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, porque tengo amigos colombianos donde me dicen que pasan cosas por el estilo, profesores también universitarios. Tenemos que quitarnos los latinoamericanos ese espíritu del tramposo, ¿no? El que siempre cree que haciéndose el vivo va a ganar, ¿no? Todos somos sudamericanos, somos países todavía del tercer mundo, no salimos de esto. La corrupción campea en nuestros países. Tratamos en la universidad, y eso es una cosa que hemos hablado mucho en la universidad, no se trampa, tenemos que formar no solamente ingenieros que técnicamente sean buenos, sino también gente con valores, con ética. De eso se trata también. Si queremos un país mejor, tenemos que tener no solamente profesionales que sean buenos haciendo programas de computadora, sino que se comporten éticamente. En fin, ya estamos. Ahora vamos a la clase. Entonces, ahora vamos a ver NumPy. NumPy es una de las herramientas más poderosas que tiene Python. Se van a dar cuenta que NumPy se parece a una lista, pero tiene muchas cosas y muchas funciones que lo hacen más potente y más fuerte y más versátil que una lista. Y que además se van a dar cuenta cuando veamos pandas de que, todavía no estoy compartiendo, pero pero ustedes tienen eh, entonces, NumPy, ahora que veamos pandas, se dan cuenta la fuerte relación que hay entre NumPy y pandas, son dos de las bibliotecas más poderosas. Si un día alcanzamos a ver algo de pandas, pero la clase del día miércoles vamos a hacer pandas, totalmente pandas. Y se van a dar cuenta cómo con el pandas, que está desarrollado basado en NumPy, podemos leer datos de archivos Excel o archivos CSV, o podemos incluso leer datos que están en las nubes, en ciertas zonas en las que se puede bajar data y trabajar con esa data. Entonces vamos a comenzar a ver herramientas mucho más poderosas. Pandas, por ejemplo, que te permite leer un archivo Excel, grabar en un archivo Excel. Vamos a ver otra librería como OpenX, ¿cómo es Open? Que tengo el nombre que también te permite, o sea, te implementa con pandas, y permite incluso ubicar celda por celda dentro del Excel. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar ya en estas herramientas mucho más poderosas y por supuesto que nos permiten resolver problemas bastante más complejos. Entonces, ¿qué es NumPy? NumPy viene de Numerical Python, como estamos viendo ahí en la pantalla. Este es su símbolo de NumPy. Es una biblioteca de código abierto, o sea, siempre que todo de código abierto hay muchos contribuyentes, hay alguien que más o menos dirige esto para que la cosa no se desborde, pero hay muchos contribuyentes y se utiliza mucho en los campos de ciencia e ingeniería y para manejar buena cantidad de datos, esto muchas veces junto con pandas, porque tiene muchas funciones para trabajar, por ejemplo, matrices. Con las listas nosotros simulábamos que teníamos una matriz, pero había muchas cosas que hacer a mano para poder trabajar con una matriz. Con Python NumPy tiene una serie de opciones
para manejar matrices de manera más sencilla. NumPy incluso tiene su propio generador de números aleatorios, que es muy bueno. Acá en la clase vamos a ver las principales cosas de NumPy. En la documentación y en los videos hay algunos detallitos adicionales. Yo voy a dejar algunos ejemplos adicionales de todas maneras. Este fin de semana estoy preparando algunos ejemplos adicionales, tanto con Daytime, con NumPy y con Pandas. Los voy a poner como tip Python. Hay algunos tips interesantes ahí que se pueden usar, que se pueden manejar. ¿Okay? Entonces vamos a poder aprender un poco de NumPy. Entonces, NumPy tiene matrices multidimensionales. Nosotros básicamente trabajamos con matrices de 2 dimensiones, ¿no? Su objeto es el ND array, y que tiene una serie de métodos para sacar cosas. Muchísimas cosas que se pueden hacer con varias de las funciones poderosas que tiene NumPy. Entonces, ¿qué es un array? Vamos a definir un poquito el concepto. Un array en NumPy es una matriz, es una cuadrícula de valores, pero puede tener una dimensión, una o más dimensiones. Cuando tiene una dimensión, es lo que nosotros conocemos como un vector. Cuando tiene 2 dimensiones, lo conocemos como una matriz. Si es 3 dimensiones puede ser un cubo, 4 dimensiones ya un poco inimaginable, pero podría eventualmente haber. En realidad, NumPy no tiene restricciones en cuanto al número de dimensiones, pero para nuestro curso y para lo que nosotros vamos a ver, nos basta con máximo 2 dimensiones, es decir, filas y columnas. Ni siquiera cubo llegamos a hacer estas cosas, pero si alguno después tiene interés de desarrollar su carrera en data mining, data science, seguramente va a utilizar NumPy y va a aprender a utilizar otro tipo de librerías junto con estas para manejar grandes números, etcétera, ¿no? O manejar tensores y ese tipo. Hay incluso una biblioteca para manejar tensores. Tensores como una matriz donde cada uno de sus elementos es a su vez una matriz. O sea, es una locura de matemáticas. Muy bien. Entonces, presento a NumPy. A ver, NumPy, la forma de una matriz, la forma es un vector, o puede ser, si como trabajamos con matrices, va a tener 2 dimensiones. Y hay una función para obtener la forma de la matriz y te devuelve, cuando uno quiere la forma de una matriz, esa función te devuelve una tupla, que es el tamaño de la matriz a lo largo de su dimensión, de cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, ¿cómo podemos crear o cómo podemos inicializar matrices NumPy? Las podemos hacer a partir de listas, por ejemplo. ¿No? Si es una sola lista, la va a convertir en un vector NumPy. Si son listas de listas, lo va a convertir en una matriz NumPy, ¿no? Por ejemplo, veamos esto, vamos a agrandar esto porque me parece que está muy pequeñita, porque ya está 125, ¿no? De repente. ¿Se ve mejor así? No sé, ustedes díganme. ¿O está mejor como estaba? Esta es la pantalla chica de mi computadora personal, pero no, mi pantalla grande de mi casa es un poco diferente. ¿Se ve con claridad o se ve muy pequeño o ya está bien, o estaba bien como estaba anteriormente? Por favor, les agradecería alguna respuesta. Buscar la mejor visión posible. Bien, dejémoslo ahí de momento entonces. Perfecto, muchachos, gracias. A ver, para poder usar NumPy, ojo, si están trabajando con Colab, el Colab ya tiene instalado el NumPy. O sea, no necesitan instalar nada. Si han instalado a mano
el Python en su máquina, tienen que, se han sido las instrucciones, ya lo deben tener instalado, instalada con pip, numpy, ¿no? Pip install numpy, ¿no? Estaban las instrucciones, pero he tenido que instalarlo. Si no, no va a funcionar. El que instalaron Anaconda sí lo tiene instalado, porque cuando Anaconda instala, también instala numpy. Es imposible que no instale numpy cuando es una de las principales bibliotecas de Python. ¿Okay? Entonces, segundo, no le funciona numpy porque he instalado a mano Python, pero no ha seguido todas las instrucciones que puso en ese documento en las primeras clases donde te indica cómo instalar numpy. Si no, véalo y instálelo. Un par de minutos instala y todo queda listo. Para poder utilizar numpy, uno debe poner import numpy. Pero si uno pone import numpy, después para utilizar los métodos y las funciones del numpy, tendrías que poner siempre numpy, por ejemplo, array, que es una de esas funciones para crear un vector, para crear una matriz numpy, tendría que poner numpy.array. Entonces se acostumbra, es una regla no escrita, lo mismo ocurre cuando yo importo cualquier biblioteca, yo puedo poner el nombre de la import, el nombre de la biblioteca y poner as y un nombrecito cualquiera, que es como un alias. Entonces, se acostumbra, es universalmente aceptado, y todos los que programan en Python lo hacen, que ponen import numpy as np. De tal manera que cuando voy a utilizar sus métodos, no tenga que poner numpy.algo, sino np.algo. Puedo poner su alias. Y es costumbre que ese alias siempre es np. En realidad yo podría poner periquito. Pero lo normal es que sean dos letras chiquitas que más o menos se diga de qué se trata, numpy, una como abreviación de numpy, que sea chiquita, pero es absolutamente es un estándar no escrito, que siempre que importamos numpy pongamos import numpy as np. Así que lo vamos a hacer nosotros también. Es la forma más práctica y está extendida, y cuando ustedes consulten libros o consulten páginas web o videos, lo que siempre van a ver que cuando ponen importa numpy as np, no ponen importa numpy as x o y, que podría hacerse, pero no. Se pone np porque además cualquiera que ve un programa y dice np, ya, eso es parte, quiere decir que estamos trabajando con cosas de numpy. Entonces, es una ley no escrita y todo lo vamos a cumplir. ¿Ok? Entonces, vamos a crear nuestro primer arreglo numpy. Vamos a ver. Vamos a crear un arreglo, o sea, vamos a llamar A, que es igual a que NP. ¿De qué significa NP? Si no hubiéramos puesto as NP, hubiéramos tenido que escribir acá numpy. Numpy punto. Y el método para crear el arreglo, el método se llama array. Y entre paréntesis, tiene que ir, por ejemplo, en este caso, debe ir una lista. Podría ser una tupla también. ¿Ok? Podría ser una tupla. Y de esa manera vamos a crear el vector A. Después vamos a imprimir los datos de A. Y vamos a imprimir qué tipo de A, qué tipo de datos es. Vamos a decirle cuáles son las dimensiones, cuántas dimensiones tiene, cuál es la forma de este array. Vamos a ver que vamos a poder imprimir individualmente cada uno de ellos, también se vea como 0, 1, 2, porque una lista. Podemos cambiarle un valor de forma puntual y vamos a ver los efectos que tiene. Y después vamos a crear una matriz. Vamos a poner este print y podemos sacar una matriz. Fíjense, en este caso es una lista cuyos elementos a su vez son listas. Con una lista de listas yo puedo crear una matriz.
donde lo que es una lista, donde cada elemento es una lista. Esa primera lista sería la primera fila, la segunda fila, y así sucesivamente. Y cada una de las columnas tendría que son cada uno como si tiene tres elementos, pues tiene tres columnas. Ambos tienen que ser del mismo tamaño para que lo vean. Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a observar lo que sale y vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera posible. ¿Qué pasó? Entonces, fíjense, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver, un segundito ya. ¿Qué pasó con los settings? Es que ayer se... que ayer hubo una actualización del con la letra tan chiquita también. Rulers 88 se configuró todo. O sea que la letra salió chirriquitita. ¿Qué pasó acá? Que puse 1.3 acá, esto tiene como 15. Line height es el 1.3. Se configuró totalmente la configuración que yo tenía, pues de que con la actualización que hubo y no está saliendo. En fin, ya veré cómo lo arreglo después. No están saliendo estos números. Estos números, desde mi punto de vista, son muy importantes incluso para poder guiar dónde estamos. Muy bien, veamos acá. Por eso que tenía yo la sensación de que todo estaba muy chiquito. Bien. Cuando creamos este arreglo y después imprimimos A, fíjense, cuando imprimo A, me imprime el vectorcito. Después le digo que me imprima qué tipo de dato es. Print type A. Observen que me dice que es de la clase de la biblioteca NumPy, es del tipo ND-Array. Cuando uno crea un vector, una matriz, con NumPy se crea un objeto derivado de la clase de la clase de la biblioteca NumPy ND-Array. Ese es su tipo. Cuando poníamos lista decía list, cuando poníamos un entero decía clase int, o poníamos un punto flotante class float, o poníamos una lista decía class list, o class tuple. Ahora nos crea una clase de la biblioteca NumPy, numpy.ndarray. Cuando poníamos datetime, por ejemplo, decía, ¿qué tipo es? Datetime.datetime, por decir algo.
acá siempre me va a poner que el tipo, cuando hemos creado una matriz o un vector NumPy, es de la clase NumPy, de la biblioteca NumPy de la clase NDArray. NDArray. Muy bien. Entonces, ¿qué más le dijimos que imprima? Dice, imprímeme las dimensiones y la forma. Las dimensiones es uno, tiene una sola dimensión, porque es un vector, solamente es una fila, ¿no? O una columna, si lo quiero ver, una sola dimensión. Y cuando te dice, imprímeme la forma, el shape, la forma, te imprime una tupla. Fíjense que solamente tiene una sola dimensión, pero ¿se acuerdan que en la tupla, más que el paréntesis importaba la coma? Que te dice que es una tupla de una posición. 3 comas, paréntesis 3 comas. Entonces está diciendo que es una tupla. El resultado es una tupla, mejor dicho. La información de la forma es siempre una tupla. Si es de 1, te pone 3,0, o si es una dimensión y el vector tiene 50 posiciones, te pone 50 comas vacío. Porque es una sola dimensión, pero cuando tú le dices, dame la forma, para darte la forma te devuelve una tupla. Si te devuelve una tupla, por supuesto, es va a permitir, en caso de matrices, desempaquetar la tupla y después ver cada valor individual de las filas y las columnas y poder hacer algunas cositas con eso. ¿Qué más me han puesto? Ah, que lo imprime individualmente. 1, 2 y 3. Ahora le puedo cambiar individualmente una posición al vector. Entonces digo que en la posición 0 ahora valga un 5 y después digo que imprime el vector. Ahora lo imprimió y se da cuenta que ya no sale 1, 2, 3, sino 5, 2, 3. O sea, puedo cambiar puntualmente a través de ubicarlo con el índice un valor determinado de un arreglo NumPy. ¿Ok? Todo es ahí sencillo. Solo que ahora vamos a hacer, decimos un vector y ahora lo que tiene abajo es una matriz. Entonces va a imprimir los datos de una matriz. Fíjense, creo la matriz a partir de una lista de listas, ¿no? Entonces, fíjense, np-array, como es una función, va entre paréntesis. Y dentro va una lista, pero donde cada uno de los elementos de esa lista es a su vez una lista. Por eso que sale de 2 dimensiones, porque cada elemento de esa lista de listas va a ser una fila, lo va a convertir en una fila. Entonces, cuando yo imprime, ¿no? Después de qué tipo es, las dimensiones, la forma, valores individuales. Se da cuenta que para los valores individuales, como es una matriz, necesito 2 índices. Pero ¿se acuerdan que cuando hacíamos listas y tratábamos de simular como si fuera una matriz, yo quería imprimir un valor en particular? Yo escribía, por decirte, si mi lista se llamaba B, yo ponía B entre corchetes 0 y después acostado otros 2 corchetes el 0. Porque simulaba una matriz. Pero en NumPy se lo puedo escribir casi como en las matemáticas, ¿no? Prim B, o sea, el vector, o perdón, la matriz, y entre corchetes, separado por coma, sus 2 índices para poderlo ubicar realmente, ¿no es cierto? Entonces, voy a, solamente para mostrar el ejemplo, o sea, una matriz es una cosa como esta, la voy a sombrear acá. ¿No? Puede ser una matriz de 1, 2, 3, 4, 5 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto? Entonces, estas son las filas, y las filas se enumeran como 0, 1, 2, 3, 4. Y las columnas se enumeran, o sea, su índice va desde 0, 1, 2. ¿Ok? Entonces, para poder ubicar una posición específica, digamos que tengo un
una letra o un número 9, 8 acá. ¿Cómo hago para ubicar el 8? Supongamos que esta matriz se llama B. ¿Cómo hago para ubicar el 8? Te pongo B y entre corchetes pongo la fila, en este caso sería 1, y la columna en que se encuentra 1 también, ¿no? 1, corchete. Cuando esto era una lista que simulaba una matriz, si esto hubiese una lista de listas, yo para ubicar el 8 hubiera tenido que escribir así: B, corchete, 1, cierra corchete, abre corchete, pones el 1, cierra corchete. Si hubiese sido una lista de listas, lo voy a agrandarlo porque está muy chiquitito, apenas se debe ver. Ok. Si yo, cuando esto era una lista de listas, yo para ubicar el 8 ponía el nombre de la lista, 1, corchete, corchete 1. Así ubicaba el 8, porque era una lista de listas. Pero cuando es NumPy, si es un array NumPy, simplemente voy a poner B, corchete 1,1. Como una notación de matriz realmente. No como la otra que parecía una matriz, pero no era una matriz, ¿no? Entonces, para ubicar puntualmente, tengo que poner el nombre de la matriz y sus dos coordenadas, es decir, en qué fila y en qué columna se halla el dato que quiero ubicar en un momento determinado. ¿Ok? Eso es. Entonces, cuando después le decimos ¿de qué tipo es este? Es un tipo N de array NumPy, por supuesto. Las dimensiones, 2. Dice que tiene 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque lo ha creado esta lista de listas, donde este primer elemento es la primera fila y este segundo elemento es la segunda fila. Y como los dos tienen tres elementos cada uno a su vez, son 3 columnas. Cuando le digo cuál es la forma me devuelve una tupla, donde el primer valor me dice cuántas filas hay y el segundo valor me dice cuántas columnas hay. Entonces, cuando le digo dame la forma, pongo el nombre del vector shape y me devuelve una tupla, donde el primer valor de la tupla es las filas y el segundo valor es las columnas. ¿Ok? Después le digo que... Pero una cosa, fíjese, cuando le digo que me imprima B, cuando uno pone una lista de listas y imprime B, te lo pone todo a lo largo, ¿no es cierto? Imagínense que yo quisiera imprimir la lista de listas, esta de acá. Si yo le digo imprime esa lista, me lo va a imprimir horizontalmente. O sea, va a poner un corchete como primer elemento, la primera lista, coma, la segunda lista y después cerrar otro corchete grande. Pero desde que es un arreglo NumPy, cuando le digo imprímeme el arreglo NumPy, ya te lo pone como si fuera una matricita. Te lo pone uno bajo el otro. Ahí hay una diferencia, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Vamos a... Si yo pusiera esta lista de listas, voy a llamar L a esta lista de listas. Ok, caramba, ¿qué pasó? Yo después pongo print L, yo ejecuto esto. Fíjense que como es una lista, me pone los elementos uno al costado de otro. Pero acá, a pesar que cuando era una lista y a partir de ahí he creado un arreglo NumPy,
utilizando mi NP Array, a la hora que digo imprime B, fíjense que el B lo imprime así. No lo imprime uno al costado de otro, lo imprime como una matriz. Porque Python dice, esta es una matriz Python. No es una lista de listas, es una lista de listas, te lo escribo horizontalmente, a menos que tú lo hagas un for, lo escribas de otra manera. Pero en un vector NumPy, por defecto ya lo escribo así, uno debajo del otro. Obviamente dice que tiene dos dimensiones, su shape es 2, o sea, 2 filas, 2 columnas. Puedo imprimir los valores individualmente. El valor 00, ¿cuál sería? El valor 00 es este 1, porque es fila 1, columna 1. Si pues le digo 01, o sea, fila 0, columna 1, escribí el 2, y después si me dice fila 1, o sea, está tomando la siguiente, columna 0, debería tomar el 4. Es 1, 2, 4. Si puedo cambiar un valor puntualmente, si cambio la posición 1, 2, significa de la siguiente fila, de la fila 1, la posición 2, o sea, va a cambiar el 6 por 7. Entonces, cuando dice imprime B, va a imprimir 4, 5, 7. ¿Ok? Eso es lo más básico con NumPy. ¿Ok? Ahora, yo les dejo como ejercicio para que lo practiquen en su casa. Acá hemos creado todas las cosas a partir de una lista. ¿Ok? O de una lista de listas. Hagan lo mismo, pero partiendo de tuplas. Eso no lo voy a hacer en clase, eso se lo dejo como ejercicio para que ustedes lo hagan en clase. Siéntense, abran, crean un arreglo NumPy a partir de tuplas, no de listas, sino a partir de tuplas. Bien, hay muchas operaciones que se pueden hacer con los ND-arrays, o sea, con los objetos de tipo ND-array de NumPy, ¿no? Podemos incluso cambiar la forma. En algunos casos se puede, no siempre se puede cambiar la forma. Es decir, si era una 2x3, o sea, 2 filas, 3 columnas, de repente lo puedo cambiar por invertir y poner una cosa como 3 filas y 2 columnas. En algunos casos se puede, hay ciertas condiciones, vamos a verlas. En general siempre se puede, pero ahí pues no habría algunas dificultades. Imagínate, creo una lista con estos valores y a partir de esta lista, con np que es el alias de NumPy, .array, o sea, la función array o el método array, creo un vector. Vamos a llamarlo vector. Y ahora yo le digo, imprímeme el vector, ¿no? Imprímeme el vector original, etcétera. Vamos a ejecutarlo y vamos a ir analizando. ¿Okay? Como es un vector, solamente es una línea, ¿cierto? Es un vector. Y dejo una línea en blanco. Después le digo, fíjense, esta es una cosa interesante. Dice, voy a sumarle 1 a cada elemento del vector. Pero para el momento de la impresión, podría guardarlo también directamente, pero fíjense, pongo vector más 1. Cuando pongo vector más 1, fíjense que a cada elemento del vector le ha sumado 1. Si le quiero sumar una constante al vector, basta con poner vector más 1. Pude haber puesto vector igual a vector 1. Y a cada elemento del vector le suma 1. Por eso cuando lo imprime, 26, 13, 16, 67, 13.5 y 26.5. A todos los elementos les ha sumado 1. Bastante sencillo. Puedo multiplicar a cada elemento del vector por 5. Simplemente pongo el nombre del vector multiplicado por 5. Y cuando lo imprime, multiplico 5 para impresión, 25 por 5, 125. Porque esto ha sido cambiado, realmente 26 13 no ha cambiado porque solamente se hizo en el momento de la impresión. No reescribí el vector. Entonces, 5 por 5, 25 por 5, 125.
12 por 5, 60. 12 por 15, 15 por 5, 75. 66 por 5, 330. 12.5 por 5, 70.5 y el otro 127.5. O sea, para multiplicar todos los elementos del vector, vas a componer el nombre del vector multiplicado por un cierto número, ¿no? Esas son algunas de las facilidades que nos da este, un vector, un vector NumPy. NumPy a su vez tiene una función que se llama sum, que permite sumar todo el vector. Entonces, le digo, la suma de los elementos es sum, la suma de los elementos. Pero también tiene una función para el promedio, se llama min. Por lo tanto, te saca el promedio del vector. Una lista, llamamos a la suma y eso lo dividimos entre la longitud, ¿no? Acá simplemente tienes una función que se llama min y que te da el promedio del vector. El promedio, la media de los vectores. 16. Tiene otra función para obtener cuál es el valor máximo del vector. ¿Cuál es el valor máximo? En este caso, el valor máximo es 66. Acá está el valor mínimo, 12. Se puede multiplicar, perdón, se puede sumar a sí mismo el vector. Casi como multiplicar por 2, se puede sumar a sí mismo. ¿Ok? Entonces, fíjense muchas de las facilidades que presentan los arreglos NumPy. Los arreglos NumPy lo que no tienen es una moda, por estadística. Sí tiene moda pandas. Es que cuando una cosa necesitamos a veces sacar la moda, sacaremos con pandas más adelante. Por supuesto que se puede hacer alguna forma de calcular la moda. La moda es pesada cuando hay un vector multimodal, pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué cosa hace más este pequeño programita? Que muestra muchos ejemplos. Acá está creando un vector 2, un nuevo vector, a partir de una lista de otros valores. Pero que va a tener la misma cantidad de elementos que el otro. Entonces, te va a imprimir te crea el vector y te imprime, ¿no? Vector del mismo tamaño. Si tenemos dos vectores del mismo tamaño, podemos sumar ambos vectores. El otro es el vector 25, 12, 15 y este es el vector 11, 55. Si yo lo sumo los dos vectores, 25 va a sumar elemento por elemento. Va a sumar 25 con el 11, el 15 con el 55, el 66 con este número de acá. Entonces te va a ir dando los valores. 36, 67, 16.2, o sea, suma elemento por elemento, posición por posición. La suma de una manera bien sencilla. Es muy fuerte para hacer eso. Si no, tendríamos que hacer un programa para sumar los vectores. Hacer force, esas cosas, ¿ok? NumPy ya te facilita esas cosas. Y también te permite cambiar el vector, porque este vector, por ejemplo, es un arreglo, es un vector, no es una matriz. Pero podría yo reformarlo, no siempre se puede reformar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo quiero transformarlo esto en una matriz de 3 por 2, es decir, de 3 filas y de 2 columnas. Entonces, 2 columnas, así que vaya agarrando de 2 en 2. 2, 4, 6. O sea, sí lo va a poder hacer. 3 por 2, 6. Hay 6 elementos.
Si este reshape, su multiplicación no da el número de elementos, no se puede hacer un reshape, ¿no? Entonces, cuando dice refórmalo, cámbiale la forma. Tenía la forma de un vector, ahora cambia a una forma de una matriz 3×2. Fíjate, te crea 2512, o sea, los dos primeros en la primera fila, 1566 en la segunda fila, y 12.5 y 25.5 en la tercera fila. Tres filas, 3×2, dos columnas. Se puede hacer ese reshape. O sea, cámbiale la forma. ¿No? Tiene que poder hacerse. Yo no podría reformarlo con un 3×3, porque no hay elementos, no hay 9 elementos, no podría crearte un 3×3. Seguramente tendría un error. Los invito a que prueban con estas cosas, vean cuando si el reshape te desborda las ciertas cantidades, ya no lo va a poder hacer. ¿Ok? Pruébenlo a la contra, a ver si de una matriz te la puede poner un vector. Eso es estudiar, ¿no? Analizar y ver qué cosas pasan. Sentarse y pasarse una buena cantidad de tiempo haciendo estas cosas. Muy bien. Además, NumPy tiene muchas funciones para crear matrices o inicializarlas con ciertos valores que ya están hechas. Imagine que yo quiero crear una función, una matriz 2×2 y que todas estén llenas de ceros. NumPy es un chiste porque existe una función que lo llena con ceros. Entonces, si voy a crear, he importado mi biblioteca NumPy con su alias np y le digo, voy a crear una matriz llena de ceros de 2×2. O una matriz de una fila, ¿no? Un vectorcito con unos. O voy a crear una matriz llena, todas con 7. O puedo crear una matriz identidad de 2×2. Para crear una matriz identidad es aquella en que su principal diagonal tiene unos. Y además, NP, o sea, el NumPy tiene su propio random. O sea, de la biblioteca NP del random tomas el random. Y te dice que crees de 2×3. A ver, vamos a ver los resultados. Fíjense, a ver. Me creó una matriz de 2×2 llena de ceros. Me creó una matriz de 1×2 llena de unos. Me creó una matriz de 2×2 llena de 7. Me creó la matriz identidad de 2, o sea, 2 filas, ¿no? Identidad significa que en la diagonal principal, la que viene de arriba, de la izquierda, hacia la derecha, todos tienen 1. El resto de los valores son ceros. Es una matriz identidad. Y después me crea una matriz de 2 filas y 3 columnas llenas de números aleatorios. Ya está. Entonces tiene muchas de estas cosas NumPy, que me facilita incluso inicializar ciertas cosas para después hacer otras. ¿Ok? Entonces, eso es. Y estos números aleatorios que nos está creando son números aleatorios entre 0 y 1, que son los ideales para hacer simulaciones. Yo enseño el curso de simulaciones de sistemas y en las simulaciones trabajamos con números aleatorios entre 0 y 1. ¿Cómo podríamos generar números enteros con NumPy? Podríamos utilizar las que ya conocemos y llenar, o vamos a ver después algunas otras cosas. Pero NumPy, como tiene índices, también se le puede hacer slicing. A los ND arrays, o sea, a los arreglos NumPy, ya sean vectores
o ya sean matriz, se les puede hacer slicing. ¿Se acuerdan que el slicing lo hacemos con las cosas que tienen índice? Sean estos string, listas, tuplas. Un arreglo NumPy que también tiene índices, también se le puede hacer slicing. Agarrar pedacitos. ¿Ok? Vamos a, acá tenía mi Excel. Vamos a ver. Voy a quitarle este color. Vamos a quitar el color sin relleno. Vamos a ver esto. Y fíjense, vamos a crear, en este ejemplo, estamos creando 1, 2, 3, 3 filas. 3 filas. Y sí que esto lo voy a borrar. 3 filas y 4 columnas. 1, 2, 3, 4. O sea, 0, 1, 2, 3. Hasta acá. 3. Esto para cuestiones didácticas lo voy a colocar al centro. Este acá también le voy a poner los cuadraditos. Entonces, fíjese que como es una lista de listas, con NP-Array va a crear una matriz. La matriz se va a llenar así. 1, 2, 3, 4. Que va a ser 5, 6, 7, 8. Y acá va a estar 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Cuando cree esta matriz a partir de esta lista de listas, va a crear esto de acá. Donde lo que está acá arribita, que de repente le pongo una letra algo más pequeña, para distinguirla, esos son los índices, tanto de las filas como de las columnas. Ya está. Pasa que no me atrevo a hacer esto, pero de repente... no me gusta. Y así. Ya, puede que existe. Bien. Ok. Entonces he creado esa matriz NumPy. Entonces, yo puedo crear una porción de esa matriz NumPy. Puedo crear un pedazo de esa, utilizando slicing. Pero observen el detalle. Te dice, voy a crear B, y dice, va a ser del vector A, perdón, de la matriz A, como que es la matriz A, te va a decir, va a agarrar desde la primera fila hasta la fila 2, quiere decir que la fila 2 no va a estar incluida, quiere decir que estamos hablando básicamente de esto, pero en las columnas te dice desde la columna 1 hasta de columna 1 hasta la columna 3, quiere decir que la columna 3 no está incluida. Y como está hablando de estos dos y ahora te dice de las columnas, desde la 1 hasta la 3, quiere decir que en realidad te está hablando de esto. Te está hablando de esto. Entonces, cuando uno dice B es igual a y lo hace con este slicing, en realidad te está diciendo que esto, que es parte de la misma matriz NumPy, ahora la vas a llamar como B, pero no te está creando otro objeto. Se está haciendo simplemente una referencia a esa zona de la matriz NumPy. Entonces, cuando yo le digo print, y vamos a ver los resultados, le digo imprime, creo B y le digo imprime B. Fíjese que lo crea como una matricita. 2, 3, 6, 7.
¿no? Justo lo verdecito lo acaba de imprimir, 6, 7. Si yo le digo ahora que me imprima A, o sea, de toda la matriz grande, la posición 0, 1, 0, 1 va a imprimir el 2. Acá está el 2. Si ahora yo le dijera que a la posición B 0,0, ¿cuál es la posición B 0,0? Esto que está en verde es B. Si yo le digo a la posición B 0,0, ponle 77, está haciendo esto. Y cuando yo le digo, imprímeme la B00, me imprime el 77. Pero si yo le digo ahora, de toda mi matriz grande, imprime la posición de la fila 0, la columna 1, oh maravilla, se dan cuenta que también imprime el 77. ¿Por qué imprime el 77? B, si bien se va a comportar como si fuera una matriz aparte, en realidad es solamente una vista de la principal. Por lo tanto, si a la posición 00 de B la cambié por 77, esta posición, que es la 01 de la matriz grande, también se ha modificado. Porque lo otro, el B, como digo, solamente es una vista, pero en realidad está, fíjense, el objeto, pero está viendo esa partecita y lo va a trabajar como si fuera una, ¿no? Igualita, 0, 0, 0, 0, pero en realidad es la 01 de la grande, pero no importa. Y si ahora en la posición grande, en la fila 0, columna 1, yo le pongo un 66, a la hora que yo le digo, imprímeme B, la posición 00, va a imprimir 66. Porque de la B, la posición 00, ahora es 66. Entonces, esto es una cosa interesante porque no necesariamente tengo que crear otro objeto, pero tengo que tener en cuenta eso. Si esa pequeña porción con el slicing no es un nuevo objeto, es una vista de la matriz más grande. Por lo tanto, si yo hago algo que afecta a esas posiciones de la matriz pequeña se va a ver, esa vista se va a ver afectada. Y si yo hago algo en esa vista pequeña, el cambio de unos valores, la grande también se va a ver afectada. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. NumPy. Tiene muchas cosas fuertes y nuevas que no habíamos visto antes. Preguntas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? Sí. Sí. Uh-huh. Ajá, muy bien. Porque la biblioteca es NumPy y tiene su alias NP. Tiene su alias NP. Y su función random tiene la función random para generar números aleatorios entre 0 y 1. Más adelante, y si ven la documentación que dejamos ahí en la página, con ese random, aparte de random, tiene otras cosas. Esa función o esa clase random no solamente tiene random para generar números aleatorios entre 0 y 1, tiene otras cosas más. Algunas de las cuales vamos a ver o yo las voy a dejar en los tips Python y también pueden verla en la documentación. Por eso es random, porque podría ser random shuffle, creo que se llama, o sea que agarra un arreglo y lo mezcla, como barajar las cartas, no sé exactamente cómo es el nombre, tiene otras cosas adicionales. Entonces podrías poner np.random. Alguna otra cosa. También tiene otras funciones aparte de random. Por eso random. Y vamos a ver algunos ejemplos. Yo lo voy a dejar en los tips Python, alguno de esos. Por eso, porque tiene varias otras cosas. Bien. Vean la documentación también oficial del curso y vean los videos. Ahí creo que hay algunos ejemplos de eso.
Y si no, también en la documentación Python, esos links que tenemos en los PDFs, donde también se pueden ver algunas otras cosas adicionales. Bien. ¿Qué más tenemos? Hay un NDITER para hacer para hacer algunas interacciones, ¿no? También vamos a volver a ver un poco lo que son las dimensiones y los shapes, ¿no? Vamos a ver este ejemplo, analicemos los resultados. Por ejemplo, creas el arreglo ARR y le dices cuáles son sus dimensiones. Número de dimensiones, dos dimensiones, filas y columnas. ¿Cuál es su forma? Su forma es 4×2, 4 filas, 2 columnas. Después imprimes el arreglo, ahí te el arreglo. Filas, 2 columnas. Pero el NDITER lo que te permite es ir avanzando uno a uno por todos los valores de la matriz o del arreglo NumPy. Entonces tú le dices para cada X en np.niter, o sea, ese es uno de los métodos que tiene, y te dice el arreglo y va a recorrerlo uno por uno. Entonces, después le estoy diciendo, imprime los valores del arreglo y X. Entonces, el niter va a ir pasando a esta variable X cada uno de los valores de la matriz. Entonces, va a agarrar el 1, la primera variable 1, imprime el 1. Después el 2. Después pasa a la siguiente fila, agarra el 3. A la siguiente columna, agarra el 4, ya acabó con la segunda fila, avanza a la tercera fila, imprime el 5, el 6, avanza a la siguiente fila, el 7 y el 8. Entonces, el NDITER lo que hace es recorrer, NDITER va a recorrer cada uno de los elementos de la matriz y lo va, o sea, cuando tu interacción va a ir agarrando uno por uno cada uno de los elementos de la matriz. Lo cual, por supuesto, nos puede facilitar muchas cosas para problemas más complejos. Nos puedo agarrar individualmente cada uno de ellos. Entonces, se cuenta cuántas cosas tenemos con NumPy. Como les digo, voy a dejar algunas otras cosas dentro de los tips Python, ejemplos grandes utilizando estas cosas. Estamos viendo un poco la theory. ¿Se acuerdan del enumerate? Que cuando uno hacía un enumerate a una lista, por ejemplo, te devolvía una tupla, donde la primera era el índice y la segunda era el valor. Bueno, NumPy tiene su ND enumerate, ¿no? ND porque es el objeto o la clase se genera, es un objeto de la clase NDArray. Entonces, ND enumerate. Y funciona prácticamente igual para la otra, pero en los objetos NumPy. Entonces, por ejemplo, me importo mi biblioteca NumPy, creo mi array, un array que tiene 2 filas y 4 columnas. Y si yo le digo, para cada índice, en cada uno de los valores X de esta matriz, le digo np enumerate array. El ND enumerate array va a agarrar el arreglo y para cada valor va a enviar el índice y el valor. Entonces, para cada uno de estos, lo primero que va a agarrar es el número 1. Entonces, X va a valer 1. Entonces, yo les pregunto, como este enumerate me devuelve dos cosas, me devuelve el índice, el valor es 1. ¿Y de X, cuál sería el valor de I de X? ¿Cuál sería el valor del índice? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el valor del índice? Acuérdense que esto es aquí, en ejemplo, esto es una matriz, ¿no? De 2 filas y 4 columnas. Entonces,
¿cuál va a ser el primer índice que me devuelva el ND enumerate? La primera vez, el 1 me lo va a poner en la X, pero en el IN de X, ¿qué me va a devolver? ¿Cuál va a ser el índice? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve a predecir cuál es el valor de X? Vamos a ver. Me devuelve una tupla. Una tupla. O sea, me devuelve una tupla donde el primer valor a su vez es una tupla. ¿Por qué me pone 0,0? Porque este valor, acuérdense, esta es una matriz, dos filas, cuatro columnas. El 1 está en la posición 0, 0. Entonces, ahí me está volviendo el índice. El 1 está en la posición 0, 0. Y le digo, imprímeme el índice y el valor. Entonces, el índice es la posición 0, 0. Cuando avanza al siguiente, es 0, 1. Cuando el siguiente es 0, 2 y cuando avanza el siguiente es 0, 3. Lo va recorriendo 1, 1. Pero todo está en la primera fila y va a ser en la primera fila columna 0, primera fila columna 1, primera fila columna 2, primera fila columna 3. Como ya acabó esa fila, pasa a la siguiente fila. Y agarra, este es 1,0, o sea, fila 1, columna 0, el siguiente fila 1, columna 1, el siguiente fila 1, columna 2 y el siguiente fila 1, columna 3. Y va tomando sus respectivos valores, ¿no? Y ahí acaba. Entonces, el enumerate también te recorre. Si es un vector, por supuesto, te va a dar un solo número, pero si es una matriz, te va a dar exactamente la coordenada fila y columna en la cual se encuentra ese valor. ¿Ok? ND enumerate. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Cómo podríamos crear inicialmente, por ejemplo, un vector lleno de ceros o un vector lleno de unos? ¿No? Es muy común inicializar creando un arreglo o una matriz llena de ceros o llena de unos. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto esto, simplemente un vector lleno de ceros, creo un vector lleno de ceros y pongo np.ceros, o sea, tiene un método especial. 0, 5, entonces 5 significa que hay que darme un vector de 5 posiciones con ceros. Y después cuando yo imprimirlo, acá, un vector lleno de unos, ones, 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 ya no solamente ones, sino ones, ones, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo podría yo crear un vector cuyos valores sean 2? Hay muchas formas, podría ser como el full, por ejemplo, pero también podría decir, creo un vector lleno de ceros a los que le sumo 2. ¿Se acuerdan cuando a un vector NumPy le sumas un número, ese número se le suma a todos los elementos del arreglo NumPy? Entonces, si yo quiero crear un vector lleno de puros 2, yo podría poner vector 2 np ceros 5, o sea, 5 ceros, a los cuales le sumo 2. Entonces, a cada uno de los elementos le suma 2. Y la otra es que yo puedo crear el arreglo lleno de unos, 5 unos, y lo multiplico por 2. Porque entonces cada elemento va a quedar multiplicado por 2. 1 por 2, 2 por 2, y va a quedar exactamente tal cual lo quiero. Entonces, fíjense aquí que un vector lleno de ceros, aquí llegué un vector lleno de 1, un vector lleno de 2 era lleno de ceros y le sumé 2, o lo llené de unos y lo multipliqué por 2. Y llegó a las mismas cosas. Nos da muchas pues, facilidades para hacer este tipo de cosas. Muy bien.
Preguntas hasta ahí. Están medio mudos. ¿Qué pasó? Le chocó las notas de la... Hay buenas notas, ¿no? Tengo un 20 en la clase. Tengo un 20. Si me hizo trampa, me la hizo bien porque no me he dado cuenta. Pero no creo. En fin, pero hay un 20 en el salón. Hay un 20. Así que difícilmente pongo yo en un programa de 12 puntos los 12 puntos. Pero las cosas pequeñitas, cosas que vi, no me parecieron relevantes como para siquiera bajarle medio punto. Me gustó eso que se presentó. Como digo, si me hizo trampa, me la hizo bien, pero si es, no creo, no me parece que sea trampa. ¿Ok? Pero hay 20 en esa. Hay también algunas otras altas también. Pues lo que más los ha perjudicado realmente, lo que más los ha perjudicado, como siempre, es la primera parte de la práctica. Porque hay personas a las que le he puesto 9.5 sobre 12 y tienen 13 de nota. Quiere decir que sacaron 2.5 de 8 en la parte teórica. Pero si hubieran sacado 8 o 7.5 ya de la parte teórica, más los 9.5 tenían 17. Pero tienen 13, porque la parte teórica les ha... Hay quienes en la parte teórica tienen los 8 puntos. ¿Eh? Bueno, por eso que esa persona que tiene 20, por supuesto, tiene los 8 puntos y tiene los 12 puntos. Lo que tiene 20. Entonces, yo espero realmente que en la parte teórica el promedio esté entre 6.5 y 8 más. Más bajo de eso ya se les comienza a complicar las cosas. Pero hay quienes han sacado. No, al contrario, tiene mucho más tiempo de lo que originalmente uno. Bueno, lo que sucede, ¿sabe por qué no nos alcanza el tiempo? Y a veces lo queremos cortar porque también hacen cosas que no deberían hacer. Comienzan a escribir eso en el Jupyter Lab a ver qué respuesta les da. Y yo les dije de primera clase que pueden hacerlo, por supuesto, pero van a tener que escribirlo porque esa es una imagen, ¿no? Ahora hasta las preguntas para el desarrollo de caso van a ser imágenes para complicarles a los traposos. Pero si te pones a escribir el código, aunque sea chiquito, escribes, te da la respuesta, aciertas. La otra. Y de pronto se te acabó el tiempo y todavía te faltan 2 o 3 preguntas. Porque la práctica no está para hacer eso. Está para que tú mires el código y lo sigas. Haz esto, haz esto, haz esto, allá, esta es la respuesta. Y te demores 30 segundos en cada pregunta. No que te pases todo el tiempo escribiendo y te suelto el resultado y no hay ninguna respuesta. Pero aprendí a escribir mal, me faltó la indentación. No está hecho la pregunta para eso. Por eso que 5 minutos más, no. Yo creo que más bien la próxima vez 5 minutos menos. Porque no está hecha para que escribas las cosas en una celda de Júpiter y el Júpiter te dé el resultado. De eso no se trata. Entonces, por eso, en Chiclayo no hay 5 minutos más. De repente la próxima hay 5 minutos menos. ¿Ah? Lo que pasa es que el coordinador dice, ¿cuántos minutos le damos? 30, entre 20 y 30. Pues discutimos. No, a ver la pregunta, no, está fácil, 20. Yo ahí sí metí un cuchara y dije 25. 30 es mucho, ya. 25, 25 minutos. Pero es probable que la próxima solamente sean 20 minutos. Porque, repito, no está hecha esa parte para que el código ese que vean lo comiencen a escribir en el Jupyter Lab o en el Colab y te dé el resultado y acierta la respuesta. No, no está hecho para eso. No hay tiempo para que hagas eso, en otras palabras. Si quieres hacerlo, no podemos evitarlo. Pero el tiempo te castiga, porque te pones a escribir código. Y eso los segundos te van. A veces, no, profesor, más tiempo. No, más tiempo no, porque te doy más tiempo, me estás haciendo trampa.
La prueba no está para que la hagas en JupyterLab, sino para que tú la mires, la interpretes y te encuentres la respuesta. Eso te demora mucho. Si has entendido las cosas, si haces eso, cada respuesta te demora 30 segundos. Pero en escribir te puede pasar más de un minuto. Y después no te sale un resultado, escribí algo mal. Hay quienes hasta reclaman. Me han dicho, profesor, yo lo puse en el JupyterLab y me están reclamando y estoy haciendo trampa, pero bueno, no importa. Yo lo que has puesto en JupyterLab te falta, está mala indentación, por lo tanto lo estás tomando como parte del foro y eso está fuera. Ah, pero ya se le pasó el tiempo. Esas preguntas no están hechas para que ustedes la pongan, o sea, en las preguntas y el tiempo que se le da no está hecho para que lo escriban en... ¿Qué gracia tendría que lo pongan en JupyterLab y después me den las respuestas? Eso no tiene sentido. Así que yo estoy casi seguro que en la tercera vamos a poner 20 minutos, no 25, 20. Es para que lo vean, analicen y con su cabeza piensen, va para acá, va para acá, va para acá, hace esto, este es el resultado. No para que lo escriban y piense el JupyterLab, no, es para que piensen ustedes. Así que 5 minutos más, no, 5 minutos menos. Acuérdense de mí, casi seguro que la tercera va a ser 20 minutos. No, la primera fueron 30, creo. La segunda ha sido 25 y la tercera y la cuarta van a ser 20. Con toda seguridad. Porque, repito, no está hecho para que escribas el código en el JupyterLab y el JupyterLab te dé la respuesta correcta. O el Colab. No está pensado de esa manera. Bien, sigamos. A ver. Ahora vamos a crear, antes creamos arreglos, ahora creamos matrices. Matrices con ceros y unos. ¿No? En este caso, fíjense cómo estoy creando esto acá, fíjense. Creo una variable a la que le estoy llamando dimensiones. Y en esas dimensiones estoy poniendo una tupla, 2,3. Y después yo puedo crear mi matriz, entonces el nombre de mi matriz, y pongo NP ceros, o sea, para que le dé ceros, y ya no pongo 2,3 acá, sino pongo la variable. Eso también se puede hacer, a veces es conveniente poner la variable, porque en un momento determinado, o esa dimensión también podría ser, sí, una tupla mejor, podría ser, podemos reescribir ese valor de las dimensiones y crear otra vez la tupla y ponerle otros valores, ¿no? Porque además podríamos también, las dimensiones no necesariamente es una tupla, porque podría ser una tabla, una lista y podríamos... acá está el ejemplo con la lista, ¿verdad? La lista. Para copiar una lista, por supuesto, no puedo poner, acuérdense, una lista no puedo poner tampoco eso de esto igual a esto, ¿no? Pero sí tiene su propia función copy, que permite copiar y crear realmente otro objeto. Entonces aquí estoy creando una matriz de 2 filas, 3 columnas llenas de ceros, acá una matriz de 3 filas, 2 columnas llenas de 1, ¿no? Y también podríamos crear o copiar una matriz a partir de los unos, ¿no? Ahí tenemos otro objeto con el que tiene su propio copy. A ver, por ejemplo, dice, crear una matriz de 4 por 9, o sea, 4 filas y 9 columnas, que tenga un valor inicial 0.5. Es decir, sin utilizar full. Entonces, por ejemplo, creo una matriz con unos de 4 por 9, todo lleno de unos, y después a esa matriz la multiplico por 0.5. Entonces todo queda dividido entre 2. O sea, multiplicar por 0.5 significa dividir también entre 2. También puede haberlo dividido. Y toda la matriz queda llena de 0. Entonces, veamos.
creé la matriz toda llena de 1 y después la multiplique todos los, al poner la matriz por 0.5, lo que estoy haciendo es multiplicar la matriz, todos los números de matriz por 0.5 y todo me queda lleno de 0.5. A ver, ¿de qué otra manera? Y esto sí, ejercicio para ahorita. ¿De qué otra manera podríamos crear así la matriz con 0.5, haciendo una cosa como esta, esto de multiplicarle, sumarle algo a la matriz? A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, plantéenme una solución. Tómese 5 minutos, planteen una solución y que tenga, levanta la mano y la compartimos y vemos. Hay más de una forma. A ver, vamos, trabajemos. Cuando alguien tenga, levanta la mano y dice, ya, yo. Debí abrir la sesión con el otro navegador. A ver, hay más de una forma, o sea que más de uno podría tener una idea. A ver, ¿alguno tiene alguna idea? Levante la mano y muestra su solución, por favor. Sencillo. ¿Alguien tiene una solución? Necesito participación, ¿eh? ¿Nadie tiene una solución? Hay más de una manera, por favor, alguien tiene que tener una solución. Vamos, muchachos. Después hay dificultades en la práctica, por eso le digo, hagan ustedes los resultados, es bien sencillo, háganlo. Ninguno tiene una solución posible.
Ninguno tiene una solución posible. Vamos, no creo que nadie tenga una solución. Alguien que le dé la mano y diga yo, no tiene que estar perfecto, simplemente tiene que estar bien. Señorita Fernández, ¿usted tendría una solución? Señorita Kiara Fernández, ¿tendría alguna solución, alguna idea? Ujú. Bueno, creo que voy a pasar lista. Voy a pasar lista. Vamos a ver. A ver, rapidito, por favor. Fran Alejandro. Fran Alejandro, no hay. Presente, profesor. Ah, a ver, cuando digo no hay, ahí salta. Este, Erika Altamirano. Erika Altamirano. Roxana Alvarado. Roxana Presente, Alvarado. profesor. Presente. Gracias. Anthony Alzamora. Soy Erika Altamirano, escribí por el chat porque no respondían mis del micro ni la sala Ya, está multitud. bien, ya lo tengo, no se preocupe. Anthony Alzamora, ¿me contestó? No sé. Presente, profe. Anthony Alzamora. Jairo Benítez. Jairo Benítez, no hay. José Carguarricra, Presente, profesor. ahí está, muy bien. Renato Celi, Presente. Renato Celi, gracias. Olenka Champa, Olenka, no hay Olenka. Luis Chen, no hay Luis Chen. César Chiclayo, que quería más tiempo, debe estar Presente, aquí. profesor. Menos tiempo, ya sabe. Elmer Evangelista, Elmer Evangelista. Presente, profesor. Gracias. Kiara Fernández. Presente. Y no me contestó hace un rato, señorita Fernández. Fernando Garay. Fernando Garay. No hay. María García. Presente, profesor. Gracias. Harold Hill. Harold Hill. Presente, presente, profesor. Gracias. Gracias. Sara Giles. Sara Giles. No hay. Eso voy a salvar un ratito esto y tengo que, porque si no, me va. El Sócrates es bien pesado en ese sentido.
Me quedé en Enzo Guerrero. Presente. Enzo Guerrero. Presente, profe. Ya. Leslie Huayca. Leslie Huayca. Presente, profesor. Gracias. Keiko Juárez. Keiko Juárez. Okay. Jessica Lecarnaque. Jessica Presente. Lecarnaque. Presente. Gracias. Gracias. Joshua León. Presente. José Machoa. Presente, profesor. Cristian Muñico. Presente, profesor. Gracias. María Pajares. Presente, profesor. Gracias. Francesca Rebata. Presente, profesor. Gracias. Paula Salazar. Presente, profesor. Gracias. Marcos Salvatierra. Presente, profesor. Gracias. Pedro Tello. Pedro Tello. Ahí. Claudia Torres. Presente, profesor. Gracias. Adenir Valcárcel. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, todos los que me han dicho presentes, alguno tiene que tener una solución, yo lo llamo y presenta su solución, no importa que no esté completa. A ver, necesito un voluntario para no llamar a alguien específico. Porque yo ya tengo llenado mi matriz con 0,5 de una manera diferente como vimos en el ejemplo. A ver, ¿quién lo hace? A ver, yo la llamé a la señorita Kiara Fernández y no me contestó, por eso me animé a llamar a la lista, pero ahora me contestó la lista. Entonces, señorita Fernández, por favor, voy a darle, muéstreme lo que tenga, muéstreme lo que tenga. Lo que tenga. Le he dado opciones de presentador. Señorita Fernández, por favor, compártanos la solución que tenga, aunque no esté completa. Señorita Fernández, compártanos, por favor, su solución. Señorita Fernández, ¿está ahí? ¿Por qué no lo ha hecho, señorita Fernández? He tenido tiempo para hacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho? Algo tenía que haber hecho. ¿Qué ha hecho en todos estos minutos que les he dado para que lo haga? Ok, señorita Fernández. Ok. Bueno, perfecto. A ver, ¿algún voluntario? ¿Ningún voluntario? Chicos, participen, traten de desarrollar las cosas. Después, esa no participación, el no querer hacer las cosas por cuenta, es lo que trae consecuencias pues, en la práctica. Y trae algunas consecuencias incluso un poco más fastidiosas, ¿no? Como que quieren ayuda externa y se les nota a algunos y después hay problemas. Bien, se lo dejo como tarea, vamos a otra cosa. A ver, un ejercicio, dice, vamos a generar una matriz de 7x7. Una matriz de 7x7. Este es un ejercicio bastante interesante. Dice, Profesor, las no está primeras tres compartiendo. columnas de la... ¿Perdón? No está compartiendo su pantalla, profesor. Ah, que como ustedes tampoco quieren compartir lo que hacen o lo que no hacen, entonces me olvido. Ok. Este es un ejercicio bien interesante porque te plantea manejo de la matriz con el slicing, con cosas por el estilo. Este problema está simpático. Dice, vamos a generar una matriz de 7x7, 7 filas, 7 columnas.
Las primeras tres columnas de la matriz deben tener el valor 0. Fíjense lo que las tres primeras columnas deben tener el valor 0. La cuarta columna debe tener el valor 0,5, excepto por el último valor de esta columna, que tiene que tener un valor 0,7. Las otras tres columnas deben tener el valor 1. Y calcular el promedio de la última fila. El promedio de la última fila. Todo un casito, esto puede ser una pregunta, parte A de un... A propósito de parte A, hay un alumno, que él sabe quién es, no lo voy a mencionar, que me mandó 4 archivitos .py. Esta no era una pregunta que tenía parte A, donde la parte A no tenía nada que ver con la parte B. Este era un solo problema donde decía, esta pregunta, tenía 4 o 5 cosas para responder. Pero no sé por qué se le ocurrió mandarme 4 archivos .py. Al final, hasta difícil de revisar, la cosa no funcionaba porque una cosa pidió otra. Acá no era parte 1, parte 2, como en la primera práctica. En la primera práctica había problemas en donde la parte 1 no tenía nada que ver con la parte 2. Y como no tenía nada que ver, tenía que ir en archivos separados si es que me iban a mandar en un .py. Si era en un notebook, eran 2 celdas diferentes. Pero este problema de acá, todos eran un solo caso. Que tuviera preguntas A, B, C, D, esas A, B, C, D había que responderlas dentro del mismo programa. Pero me envió 4 archivos .py. Por favor, lean bien lo que dice el problema. No te decía parte 1, parte 2, parte 3. Entonces, por favor, chicos, me doy cuenta que leen poco las instrucciones que se les da. Entonces, por eso suponen cosas que no dice la práctica. Entonces, lo evitemos. Muy bien, veamos esto. Me dice que es una matriz 7×7, acá está la matriz 7×7. Las tres primeras columnas de la matriz tienen que tener valor 0. ¿No? La cuarta columna debe tener 0,5, excepto el último valor que tiene que ser 0,7. Las otras tres columnas deben tener el valor 1, calcular el promedio de la última fila. Fíjense, acá está la matriz original, llena de ceros, y después está tal cual le hemos hecho. Las tres primeras columnas de 0, la cuarta con 0,5, excepto la última que tiene 0,7, y todo el resto tiene que llegar 0,1. Y te dicen el promedio de la última fila, o sea, el promedio de esta fila de acá. Dicen que es 0,53. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa cosa? Bueno, primero importamos nuestro NumPy, por supuesto, nuestro NumPy. Y lo primero que hago es llenar toda la matriz con ceros, para después ir cambiando los valores según las condiciones que nos va diciendo el problema. Entonces creo la matriz con 0 y imprimo, ¿no? Acá está la matriz inicial, toda llenecita de ceros. Toda llenecita de ceros. Entonces, me dice que la cuarta columna, toda la cuarta columna, tiene que estar 0,5, excepto el último valor de esa columna que tiene que tener 0,7. Entonces, fíjense lo que hago acá. Pero una cosa. Sí. Bien. Digo, desde la fila 0 hasta la fila 6, o sea, todas las filas. Si digo desde la 0 hasta la 0,6, quiere decir que no, en realidad no son todas las filas. Es la fila 0. A ver, es una matriz 7×7, o sea, tiene fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La última fila es la fila 6. Entonces, si yo digo, estoy haciendo un slicing, digo, desde la 0 hasta la 6, quiere decir que es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La 6 no lo estoy tocando. Entonces, para todas estas filas, desde la 0 hasta la 6, que la 6 no está incluida, desde la columna 3 hasta la columna 4, la 4 no está incluida,
O sea, porque me dice la cuarta columna, pero la cuarta columna es la que tiene el índice 3, ¿no? Porque la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces, yo digo el aliasing desde la columna 3 hasta la columna 4, que dice que la columna 4 no está incluida, que por tanto es solamente la columna 3. Entonces, para solamente esa columna y para todas las filas, desde la 0 hasta la 5, a eso que estaba con 0, que estaba con 0, le sumo 0,5. Y con eso he logrado llenar toda la matriz con 0,5 hasta la fila 5, porque la 6 no está incluida. Acuérdense que este aliasing, el borde no está incluido, el filo de la derecha no está incluido. Y de la 3 hasta la 4, que es exactamente la 3, o sea, la cuarta columna, 0, 1, 2, 3. Y a todo eso le llenó, la sumó 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ahora, a la última, a la fila 6, en la columna 3, exactamente a esa puntualmente le pongo el 0,7. Está, la última, puntualmente. Fila 6, columna 3, a esa le pongo 0,7. Y después digo, para todas las filas, ¿ok? A ver, para todas las filas, pero comenzando en la columna 4 hasta el final, o sea, dos puntos, sin inicio y final, que significa todas las filas, pero a partir de qué columna, a partir de la columna 4 hasta el final, pues eso dice 4, 2 puntos, incluye la 4 y hasta el final, le sumo 1, porque como está en 0 le sumo 1, por lo tanto, desde la fila 4 hasta el final, y todas las filas, la va a llenar con unos. 1, 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 1. Y ahí sí he conseguido llenar todas las otras columnas con unos. Y después le dice, calcúlame el promedio de la última fila. El promedio. ¿Ok? Entonces, de esta matriz, agarro la fila 6. Si pongo solamente un índice, va a agarrar la fila 6. Solamente la fila 6, pero todas las columnas. Un solo índice va a agarrar toda la fila 6. Y a toda esa fila 6, como si fuera un vector, a toda esa le puedo aplicar la función min, o sea, el promedio. Y la estoy redondeando. Fíjense que el NumPy tiene su propio round, ¿no? Con dos posiciones. Acá tiene que haber un espacio, ¿no? Mal escrito eso. Y después el promedio de la última fila, y eso lo guardo en una variable, y el promedio de la última fila es tal. Aplicar todas estas cosas. Muy bien. Entonces, les queda para su casa, léanlo, analícenlo, estudienlo, ejercicio 6, 7, ahí está el ejercicio hasta 10. Chequéenlos, revísenlos, analícenlos. Si tienen alguna duda, me preguntan en la siguiente clase, pero en la siguiente clase vamos a arrancar con pandas. Acá estos ejercicios son muy interesantes, revísenlos, estudienlos, trabajenlos, vean otras cosas, y si no lo logran entender algunos, tomen nota. En la próxima clase, profesor, el ejercicio 9, no entendí una parte, porque todos están con solución, todos tienen solución. No entendí esta parte. Ajá. Entonces, les explico. ¿Ok? ¿Qué muchachos? Entonces, a ver, creo que es dentro de 2 semanas, no es la próxima, sino la subsiguiente, creo, es que tenemos práctica nuevamente, la práctica número 3. El esquema va a ser exactamente el mismo, es decir, una parte teórica y una parte para desarrollar. Originalmente habíamos pensado
que la cuarta práctica iba a ser en grupo. Pero después de haber visto algunas cosas que no nos han gustado mucho en cuanto al usar incluso software para desarrollar el software, de repente la práctica va a ser individual. La cuarta también. Pero la tercera sí, definitivamente es totalmente individual. Vamos a poner algunas medidas mucho más fuertes para evitar este tipo de situaciones. ¿Ok? Para evitar que se nos escapen algunos. Porque tenemos la sensación de que se nos han escapado varios. Yo les pido, chicos, de todo corazón, no hagan trampa. Estudien, aprendan, hagan las cosas con su esfuerzo. Tenemos que formar en el país profesionales que no solamente sean técnicos, buenos técnicos, sino que sean gente con ética, con valores. No solamente formarlos en la parte técnica, muchachos. Por eso nos ponemos pesados. No hagan trampa. No generemos más profesionales tramposos, generemos gente con valores, porque nuestro país lo necesita. El espectáculo que dan los políticos es terrible.